Y después de salir de la preparatoria, pues la idea pues era buscar otras oportunidades, ¿no? O sea, allá se presentaban pocas, aunque sí había. Sin embargo, me entró el cosquilleo por conocer lo que era la tecnología. Hace muchos años fui con unos transportistas a presentar mi sistema. Yo creo que el sistema tendría algunos 5 años de haber nacido. Y me dicen, oye, Julián, ¿qué pasa si tú no estás, no? Y eso me hizo pensar mucho, o sea, realmente esto tiene que ser empresa. Tiene que ser una empresa que perdure, que siga adelante, ¿no? Hoy en día, todos operamos aquí dentro de la empresa. Estamos hablando de más de 140 colaboradores dedicados única y exclusivamente al software para el transporte. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante del mundo del transporte, la logística. Y hoy me encuentro en Mexicali, Baja California, tierra de gente trabajadora, y vine a una de las empresas más innovadoras que existen en el mundo del transporte. Estoy en las instalaciones de GM Transport, una empresa de tecnología enfocada al transporte. Y hoy quiero entrevistar a un verdadero cómplice, a un verdadero amigo, proveedor, cliente, no sé qué más como por presentarte, a Julián Gaxiola. Él es, la verdad, una de las personas que más admiro en este rubro del transporte por el tipo de empresa que ha construido, pero no nace de ahí, nace de la calidad que tiene como empresario, como persona, como ser humano. Y bueno, qué gusto tenerte aquí el día de hoy, mi estimado Julián. Clemente, pues un placer, la verdad, poderte recibir aquí. Me dio mucho gusto saber que venías y pues como siempre, bienvenido. Ya sabes que aquí se te aprecia mucho, ¿no? Muchas gracias. Oye, a ver, esta plática en serio que para mí es muy importante porque creo que la gente va a aprender mucho de cómo emprender negocios, pero no nada más eso, sino cómo hacer que una serie de personas logren solucionar una de las problemáticas más importantes que existen en esta industria, pero aún más, que puedas lograr traducirlo en mejorar la vida de tus colaboradores, de tus clientes y de muchas otras cosas. Pero primero quiero que me platiques por qué el comedor que tenemos aquí a media cuadra tiene el nombre de Canelo y Simba y Canelo. Simba. Cuéntame la historia de esos dos proyectos. Hace ya muchos años, nosotros en nuestra oficina pues teníamos un espacio para poder crear dos animalitos, dos perritos. Y un día pasó la perrera y le digo, oye, tráeme dos perritos pequeños para evitar primero que los sacrificaran y en segundo lugar pues, tener algo que estuviera en la oficina. Nuestra oficina era una casita y tenía patio, y pues al día siguiente ya me trajeron esos perritos y los empezamos a crear, y fueron ellos parte de la familia GM porque fueron creciendo y se fueron desarrollando junto con la empresa, ¿no? Entonces, a través del tiempo, pues ya hicimos el edificio y los cambiamos a un terreno de a un lado, en donde teníamos todos los materiales que se están construyendo aquí, y ahí empezaron a hacer su otra vida los perritos aquí pegaditos a la oficina. Y pues a la hora de que fallecen, ya por la edad, porque ya tenían muchos años, ya unos 13, 14 años los perros, pues con todo el cariño de lo que es GM Transport, ¿no? Y sobre todo que el personal de GM podía convivir con ellos, y algunos les traían comida y se llevaban con ellos. Y sobre todo pues que se dejaban quedar, eran unos perros muy, muy sanos, hermanos. Fallecieron, y entonces
estábamos en el proceso de construir el comedor en esa área, el comedor y el área del gimnasio. Y fallecieron, y entonces, bueno, hay que ponerle y darles ese valor a ese lugar que tanto nosotros queremos, a esos animales. Y les pusimos Simba y Canelo al área esa donde es comedor y es donde es gimnasio. Tú eres originario de Sinaloa, no es ninguna historia extraña para la gente de Baja California saber que gente de Sonora y de Sinaloa viene a algo fronterizo a buscar oportunidades. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo vienes? ¿Cuál era tu idea? ¿Por qué llegaste a Mexicali? Fíjate, yo soy de un pueblo de Sinaloa que se llama Aluey. Y después de salir de la preparatoria, pues la idea pues era buscar otras oportunidades, ¿no? O sea, allá se presentaban pocas, aunque sí había. Sin embargo, me entró el cosquilleo por conocer lo que era la tecnología. Y aquí en Mexicali había una escuela de desarrollo de software que era aprender a programar. Muy pocas oportunidades porque la verdad no conocía ni las computadoras en ese tiempo. Entonces, al llegar aquí y ver una escuela que tiene una computadora enorme, muy grande, entonces ahí empecé a estudiar, ahí empecé a aprender todo lo que era la parte del desarrollo y a entender. Y eso fue lo que de cierta manera me trajo a Mexicali, o sea, venir a aprender algo diferente. Y de ahí salí egresado como un programador analista, una carrera técnica de 2 años. Y ahí fue donde empecé a aprender toda la parte del desarrollo. Y en aquel entonces, obviamente, no había lo que había hoy. Era un desarrollo muy incipiente. ¿Qué hacías? ¿Escribías código? ¿Cómo empezaste a generar un poco más de, pues, valor agregado? Porque es lo que hace un ingeniero, ¿no? Sí, fíjate que, no fue fácil porque había pocas computadoras en aquel tiempo. No había una oportunidad muy grande de empezar a desarrollar. Además, pues era algo nuevo, no para todos. Y tuve la fortuna de entrar a una empresa en donde había una persona que de cierta manera ella desarrollaba código y yo empecé a transcribir ese código. Porque en la computadora donde lo habían hecho, que eran los sistemas administrativos, contabilidad, nóminas, etcétera, estaban desarrollados en un lenguaje, pero en una computadora diferente que no era tan fácil como hoy pasar de una a otra. Entonces tuve que transcribir y en ese momento era capturista. Okay. Pero eso me ayudó mucho a aprender lo que era el código, a aprender de contabilidad, de nombres y todo eso. Y ahí fue cuando ya entendí que ya podía desarrollar software. Entonces fue una etapa muy importante dentro de toda mi vida de decir, sabes que ya sé desarrollar software. ¿En ese entonces sabías que existía el transporte de carga o lo tenías? No, ni idea. De hecho, fíjate que en la empresa donde yo aprendí, era una empresa de acero. Okay. Y traían acero de Saltillo, de qué lado. Y en una de esas, una oportunidad que yo iba a Sinaloa, me fui con un trailero, ¿no? Entonces disfruté y viví todo el viaje desde Mexicali a Sinaloa en un Kenworth. Y me fui todo ese tiempo lo viví con el operador y supe lo que era andar en un tractocamión en esos tiempos, ¿no? Sin embargo, no me pasaba por la mente lo que era desarrollar un producto para el transporte, ¿no? Entonces ahí fue donde aprendí, donde conocí el transporte. Uh-huh. Y pues obviamente miraba que entraban y salían camiones en carga y descarga. Sin embargo, pues nada pensado en todo eso, ¿no? Entonces, si me adelanto un poquito, te puedo decir, de ahí me brinqué yo me fui al gobierno, me fui a la Secretaría de Educación Pública, uh-huh, al área de informática, en donde conocí lo que era otro tipo de computadora, también enormes, ahí donde hacemos los cheques para los maestros, ¿no? Ahí estuve algún tiempo, algunos años, 3, 4 años. Y así empezó toda la historia de lo que tenía que ver con esta historia mía del software.
Oye, a ver, entiendo que tenías... ¿Cuántos años te gusta? Ah, sí, chavo. Yo me vine de 18 años de Sinaloa. Yo traía ahí unos 20, 22 años. Y llegas a un lugar en donde había muchas oportunidades. ¿Cómo era Mexicali en aquel entonces? ¿Cómo lo sentías? Bueno, digo, obviamente vas a ver la diferencia con lo que hay hoy, pero... Fíjate que era una... no lo mirabas como una gran ciudad. Creo que en ese tiempo sí había oportunidades. Sin embargo, tú andabas por Lázaro Cárdenas, que es un Sí, un boulevard. una avenida muy, muy importante, pero por ahí corrían los chamizos, ¿sabías? Empezaba a hacer aire, calor, ya ves cómo está el clima, cómo se pone aquí en tiempo de calor. Veías correr chamizos y todo eso, ¿no? Sin embargo, sí había oportunidades porque la ventaja de estar en la frontera, eso ayuda mucho a la maquila, a ese tipo de industria, ¿no? Entonces sí había grandes oportunidades en esa parte. Sin embargo, para mí era difícil poder pensar irme a la maquila porque tendría que entrar en la parte de operación. En la parte de desarrollo ya era más complicado. Por lo mismo, porque no había esa tanta oportunidad. Todo lo que tenía que ver con software venían de otros países o de otras ciudades. Yo recuerdo, así que cuando yo era muy joven, las computadoras, además de que eran pues realmente incipientes, no hacían gran cosa más que leer líneas de código y luego ejecutar algo, un dibujo o algo, se le veía poca posibilidad a todo ese universo que funcionara para la productividad de los negocios. Lo veía, te voy a decir así, y lo voy a decir textualmente, lo veían como máquinas de escribir digitales, en donde ya no tenías que hacer la cosa mecánica, sino que escribías y había una impresora de las chillonas que todavía encuentras por ahí, alguna que otra, Sí. y entonces agarrabas y decías, ah, caray, no tuve que teclear. Para muchos la computadora era simple y sencillamente una máquina de escribir como de una manera digital, ¿no? Pero ya se veía ver qué iba a suceder en el futuro. ¿Tú qué veías? Fíjate que lo que comentas es cierto y lo más, ¿qué podemos decir? Lo más complicado es que no eran accesibles. O sea, no pudieran pensar, decir, ¿sabes qué? Sí nos va a servir, pero no podemos comprarla. O sea, las computadoras de algunos dólares, de muchos dólares por ese tema, ¿no? Entonces, sí se miraba mucho movimiento, se pensaba que era la carrera del futuro y se manejaba de esa manera, ¿no? Entonces, así lo traíamos nosotros en la mente, ¿no? Entonces, obviamente por el medio en que me empecé a mover yo, o sea, después de estar en lo que era la Secretaría de Educación Pública, me regresé yo a la iniciativa privada y empecé ahora sí a desarrollarme en algunas cosas, de entender más sobre los sistemas que hay y más que nada sobre administrativos, ¿no? Contabilidad, nóminas, control de inventarios, facturación, cobranza y todo eso. Y de ahí yo entré a un despacho contable. Okay. Y en ese despacho contable entré como jefe del área de informática, creando esa área donde se capturaban pólizas contables y todo lo que tenía que ver con la contabilidad. Sin embargo, desarrollándome en ese punto, yo entré a las demás áreas de ese despacho contable. Yo era el único que no era contador ahí, ¿no? Entonces, estaba entre puros contadores. Estuve en la parte de asesoría, en la parte de auditoría, apoyando auditorías, pero no como auditor de libros contables, no, sino en la parte tecnológica. Y me empecé a mover sobre la parte tecnológica y obviamente ahí aprendí mucho más contabilidad, sobre nóminas, sobre lo que se tiene que hacer, sobre las empresas. Empecé a estudiar y a entender. Estuve 7 años en ese, más o menos aproximadamente 7 años en ese despacho. Y eso, pues obviamente con ese aprendizaje y luego sobre todo conocer tanto contador. Un despacho donde llegó un punto donde éramos más de 100 contadores y yo, que era el único. Entonces, obviamente esas relaciones que tenía yo me ayudaron a que cuando yo ya decidí iniciar, ya independiente y dedicado 100% a esto, pues fueron los mismos contadores los que de cierta manera me apoyaron, de decir, ¿sabes qué? Sal,
dándole mantenimiento a las computadoras, apoyándolos en soporte sobre sistema contable, de nóminas, etcétera, todo lo administrativo. Y ahí fue donde me empecé a meter un poquito en el mundo, en donde decir, ¿sabes qué? Ya soy independiente, ya inicio, pero voy a iniciar bien. Afortunadamente, al iniciar en los primeros 2 meses como asesor, me llega la oportunidad de desarrollar un software. Y empiezo a desarrollar un software que tiene que ver con la transportación de los camiones. Ya ves que va un camión arriba del otro. Sí. Ese software, para controlar esa operación, lo diseñé y lo desarrollamos nosotros. O sea, no, digo, era Julián Gagiola todavía, no era... A ver, pero regresándome un poquito más, aquí está interesante este tema porque creo que el área contable sí detonó mucho el tema del software para negocios. Yo recuerdo de una marca llamada, yo creo que de las primeras distribuidoras de computadoras en México, no sé si por aquí en la zona del noreste era tan importante, que se llamaba Printaform, ¿te acuerdas? Claro, sí. Y empezaban a tener alianzas con ciertos paquetes contables. Digo, el Contact ya fue mucho después, pero ya tenían esa paquetería, ya te daban como esa capacidad de poder generar asientos contables de manera digital y todo. Y ahí es donde yo creo que hay un impasse, ¿no? Todo el mundo se da cuenta de, oigan, las computadoras no son máquinas de escribir y podemos hacer cosas con ellas. ¿Qué pasa en tu desarrollo como empresario potencial, incipiente aún, en donde te das cuenta de que todo lo vamos a necesitar eventualmente? Fíjate que inicialmente y orientando a lo que tú comentas, pues Printaform era una empresa que estaba, si bien recuerdo, en Hermosillo, era la fábrica, y fue cuando empezó a ser un equipo accesible. Entonces, ahora ya había desarrollos de contabilidad, de nóminas y todo eso en la parte administrativa. Entonces, al poder tener una computadora, que algunos despachos ya empezaban a comprarla para poder llevar las contabilidades y todo eso. IBM y eran carísimas. IBM estaba por los cielos, era difícil adquirir un equipo de esos. Entonces, en esa etapa se empieza a hacer el boom de donde ya se podía tener una computadora en una empresa para llevar al menos la parte de contabilidad y quizás las ventas, ¿no? Y la cobranza. Entonces, ahí fue donde empezamos. Cuando yo empecé con la oficina, pues obviamente el perfil era ese, dar soporte sobre sistemas administrativos. Sin embargo, cae ese desarrollo que te comento y lo empezamos a hacer. Junté a la gente, a los desarrolladores. Pero entonces eras tú como programador, o sea, era una chambita, pero ya empezabas a ver que necesitas equipo. Yo nunca fui buen programador. No, pero armabas te lo confieso. Sí, tenía buen ojo para la gente. Le entendía muy bien y sí me apasionaba desarrollar, pero siempre me he considerado que no he sido buen desarrollador, pero traía mucha experiencia porque yo, dentro del despacho donde yo trabajaba y hacia afuera, yo ya traía más o menos alrededor de unos 70 desarrollos diseñados. Ok, ya traías un catálogo. Yo ya había diseñado softwares para la parte agrícola, despepites de algodón, deshuese de carne, administrativos y una serie de sistemas que ya había diseñado. Entonces yo ya traía más o menos la experiencia. Y cuando me invitan, oye, ¿puedes hacer este sistema? Sí, claro. Y entonces hice todo el análisis y empecé a juntar a los desarrolladores que me ayudaran a hacerlo, ¿no? O sea, yo a dirigirlo y ellos a desarrollarlo. O sea, me estás diciendo que tú lo que haces es, ves el problema y planteas una solución en base, no sé cuál es tu proceso mental, un diagrama de flujo, o sea, sacas la servilleta y empiezas a ver cómo solucionarlo y luego ya con los equipos empiezas a ver cómo se hace, ¿no? Y alguien se encarga de escribir código. Sí, es la parte de la creatividad, ¿no? O sea, cuando yo estudié programador analista, pues es programador y el otro es analista. Okay. En este caso, la carrera traía las dos cosas, pero más que nada iba más orientada a la programación. Sin embargo, la creatividad pues se te va desarrollando
conforme empiezas a conocer y a identificar algunas actividades que dices tú, esto se puede automatizar, ¿no? Entonces, como le llamamos nosotros, empezar a tirar código y empiezas a tirar código y empiezas a ver que, oye, está maravilloso esto, empieza a funcionar y empiezas a hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó toda esta historia. ¿Qué año más o menos estamos hablando? Como en el 87, por ahí, 86, 87. Pero lo mejor, después de desarrollar ese sistema y estarle dando mantenimiento y a la vez estar dando soporte, que eran las dos líneas de negocio que ya traíamos ahí, uno de los amigos que había salido de ahí del despacho también donde yo estaba, me dice, oye, hay una oportunidad en una empresa de que le hagas un sistema de facturación porque llega lo del año 2000. ¿Te acuerdas? Y2K. Dale. Todos pensamos que se iban a caer los aviones. Correcto. Y lo que se hizo fue un famoso parche para que no pensaran que estuvieras en 1900. Okay. Es correcto. Entonces, ahí fue donde yo entré a una empresa de transporte ya real y decir, oye, voy a hacer el análisis de cómo opera la empresa de transporte, pero como ya traía yo la experiencia del despacho, de la parte de consultoría, donde puedes hacer análisis y revisar cómo opera una empresa y cuáles son las mejoras que le puedes proponer, veo un sistema ahí prácticamente decir, oye, no ocupa un sistema de facturación, ocupa tráfico y facturación, cobranza y empiezo a ver toda esa línea de oportunidades que se iban presentando y entonces le propongo al transportista, oye, hacemos facturación, pero también la parte del tráfico que es importante, hay que hacerla porque están amarradas. Sí. Y me dice, pues, adelante. Obviamente, el dinero siempre es el problema. Bueno, mira, te dicen tú hazlo, no de acuerdo. Prácticamente así, ¿no? Entonces, obviamente las dificultades, porque no era una empresa que estaba ubicada en un solo lugar. Tenía sucursales en México, en la Ciudad de México. La matriz estaba aquí, sucursal en la Ciudad de México y sucursal en Tijuana. Que en aquel entonces la infraestructura, o sea, lo que le llamaban la infraestructura, era lo complicado, porque hoy puedes tener conexión a internet y todo se junta en un servidor. Antes tenías que ir y cablear, meter el servidor, o sea, todo lo que tenías que hacer para que las oficinas pudieran jalar con un sistema. Así es, y luego, pues diseñar todo de tal manera que todas pudieran trabajar. Ajá. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cómo transportas la información, ¿no? Entonces diseñé de tal manera de que todo lo que se hacía en las sucursales, al final del día se transmitían. ¿Te acuerdas que marcábamos y empezaba un móvil así? Correcto. Y mandaba toda la información. Entonces mandamos una vez al día y se guardaba ya todo y ya tenían la información en el servidor central. Mandamos esos archivos que se generaron en las sucursales y entonces se concentraban acá y se hacía el reproceso para tener la información al día totalmente. Entonces así empezó a operar el sistema. Oye, y cuando este cliente principal y todo vio lo que lograste hacer a través de esta arquitectura difícil que lo lograste, digo, obviamente no fue de la noche a la mañana, pero le enseñaste, mira, ayer vendiste tanto y antier tanto y tú nunca tenías capacidad de saber el tipo de cosas, porque a lo que llegábamos en aquel entonces los transportistas era este famoso Telex. Ya no fue el fax. Pero era el Telex, claro. Y había una manera de comunicar alguna información por un Telex. Y era un papel y lo guardaba y se acabó, nunca se concentraba. ¿Qué te dijo tu cliente? Oye, van a decir que estamos viejos. Muy viejos. O sea, está viendo No, la verdad es que... Decir que... Mira, si te dicen que es fax, ya valimos gorro. Sí. El Telex no vaya. Era algo interesante, ¿no? Bueno, yo recuerdo en los años 80, cuando todavía teníamos sociedad con una de las empresas más grandes que hay en el país, que yo conocí mi primer Telex. Y era la computadora, y era el producto, no tocan el Telex. Claro. Pero llegó el tema de empezar a hacer códigos, arquitecturas, servidores locales, servidores
por otro lado. ¿Y qué te dijo tu cliente cuando le enseñaste el potencial? Y luego, ¿tú qué pensaste? Porque de ahí yo creo que saliste corriendo a decir, necesito echar a andar este negocio. Fíjate que fue un compromiso bastante interesante porque era trabajar contra reloj. O sea, empezamos a desarrollar más o menos como en un agosto del 99 para tener todo listo máximo el 31 de diciembre para empezar el año 2000 ya con el producto así. Terminamos en la primera semana de enero del 2000, ya estábamos trabajando sin problema. La verdad es que el poder tener la información y obviamente todo concentrado de tal manera, pues fue algo muy, muy orgulloso para los dos. Pero también dependías mucho, y yo creo que hasta la fecha, y ahí es interesante, de la disciplina del cliente. Porque habrán clientes que tienen una disposición de que todo salga bien y rápido, pero habrán unos que te dicen, hazlo como puedas. ¿Cómo has visto que somos los clientes, los transportistas con el tiempo? Al principio, generar esa disciplina de compartir la información. Yo te lo he dicho muchas veces. Si hay algo que admiro de empresas como la tuya, es que tengan un nivel de confianza que los transportistas todos los días entramos al software y ponemos el nombre de un cliente, la tarifa, la ruta, todo. Y yo sé que está todo firmado con acuerdos de confidencialidad, los has firmado y todo, pero ¿qué confianza te tiene un cliente? Hoy es a lo mejor más fácil, pero al principio no era tan fácil porque decían, ¿por qué le voy a dar tanta información a Julián? Fíjate que, antes había la posibilidad de que finalmente que la información residía en sus servidores. Sí. O sea, creábamos un servidor y ahí instalábamos el sistema y el transportista era dueño del sistema y de su información y la tenía de manera local y él la cuidaba y la arropaba y la abrazaba y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero entra a una etapa complicada que es la que preguntas, o sea, ¿cómo es que te puedes depositar tu información? Ahora sí, donde ya no la tienes y no sabes ni dónde está. Ese fue una etapa complicada y muy difícil cuando decidimos quitar o decidimos emigrar más bien de ese cliente servidor que estaba local, que estaba instalado contigo, que tú lo tenías, cuando decidimos nosotros pasar todo hacia la nube. Ahí empezó una nueva historia en donde cuando estaba en escritorio cliente-servidor, pues el dueño del transporte muy probablemente había emergido de ser operador y de tener un camioncito, 2, 3 y empezar a crecer. Y sobre todo que nosotros los mexicanos tenemos mucho el sentido de la propiedad. Sí. Lo tocamos, lo vemos, lo acariciamos, lo compramos, pero lo queremos tener con nosotros y lo queremos sentir y palpar, etcétera, ¿no? Entonces, el sentir un sistema que pagaron, que tenerlo ahí, que la información está con ellos y que ellos la respaldan y todo eso, ese era algo que existía en ese tiempo, ¿no? Entonces, nosotros se lo dábamos. Lo difícil fue brincar hacia la nube. ¿Pero por qué brincar hacia la nube? O sea, brincar por la necesidad de decir, oye, son nuevas tecnologías que tenemos que estar preparados para darles oportunidad a esas nuevas generaciones que vienen, porque ahora sí, los hijos de esos transportistas ya te empezaban a preguntar, oye, ¿tienes algo en la nube? ¿O qué parte tienes en la nube? ¿No? Entonces, bajo esas preguntas, bajo esas premisas, empezar a cambiar ese concepto y a cambiar el concepto de la misma gente con la que estás trabajando. O sea, en tu oficina, tu gente todavía no. ¿Cómo vas a meter un sistema en la nube si el transportista lo que quiere es tener su información, verla y tenerla ahí? O sea, tienes a veces una resistencia al cambio tanto con el cliente como interno. Es lógico, y más en un negocio tecnológico. Yo te diría el día de hoy, los operadores tienen una tendencia a decir que no quieren cambios, pero son muy fáciles de identificar. Te doy un ejemplo, tú también comercialistas de las famosas dashcam, las cámaras bidireccionales, claro. Y al operador no le gusta
que le invadan su espacio vital, que es el habitáculo o la cabina del camión. Y puedo llegar a entender que tengo una resistencia al cambio por decir, pero ¿por qué tienen que estar viendo todo lo que pasa acá adentro? Pero tienes muchísimos factores para decirles la seguridad, es esto, es el otro. En tu caso, cuando de repente tienes programadores que se hicieron en un lenguaje y ese lenguaje ya está muerto, que pasa muy seguido, que nacen de una infraestructura de software o de hardware, perdón, como los servidores físicos, se van los servidores a la nube. ¿Cómo empiezas a ver que tu equipo volteas hacia adentro y dices, caray, ¿cambian todos o vamos a tener que estar batallando con esa resistencia al cambio? Sí, digo, primero batallas con la resistencia que tú mismo tienes en tu empresa, ¿no? O sea, tienes que brincarlo porque todo el mundo ya está acostumbrado a trabajar de una manera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando desarrollamos ahí, obviamente, trabajamos un poco en esa parte de cambiar un poquito la mentalidad y decir, ¿sabes qué? Vamos a crear un producto para el transporte, pero creo que va a ser para otras generaciones. O sea, no va a ser para la generación que traemos ahorita, porque realmente quien va a entender ese concepto van a ser las nuevas generaciones. Uh-huh. Sin embargo, empezamos con ese producto, lo desarrollamos. Aprender la nube porque no en ese tiempo no estaba tan accesible. Aprender los nuevos desarrollos, el lenguaje de desarrollo hacia la nube, etcétera. Tener una infraestructura, tratar de hacer un producto más accesible, más fácil, más sencillo, etcétera. Y le empezamos a poner todos esos ingredientes que de repente necesitas en un software, ¿no? Entonces le metimos todos esos ingredientes y sobre todo para la parte comercial también, o sea, que fuera algo que pudiéramos manejar y controlar tan fácil que lo hiciéramos rápido. Desarrollamos una plataforma pequeña para lo que era el hombre camión. 1.0, porque quiero entenderlo así. También estos conceptos van cambiando con el tiempo. De ser un software especializado para temas contables que dices vamos a tener que meter tráfico y otras cuestiones, ya lo institucionalizamos en un término llamado TMS, pero antes del término TMS, Transport Management Software o System, existía ya el producto. Y luego, pues tú empezaste hasta con el concepto de que era más bien un ERP. Para la gente que nos está viendo ahorita, que no entiende muy bien estos conceptos, ¿cuáles son las diferencias? O sea, cuando tú empiezas a tener un proceso y ya lo dominas, pero ya luego le metes más procesos, ¿en qué momento es un ERP? ¿En qué momento es un TMS? ¿Cómo cambian estos conceptos? Cuando tú diseñas, y en el caso de nosotros que diseñamos un software para el transporte, diseñamos la parte del tráfico, porque es la parte medular de la operación. Sin embargo, de ahí, obviamente de ahí sale el resultado de lo que sería la facturación y la parte de la cobranza. Pero como la empresa de transporte tiene mucho más actividad, pues ya nos fuimos sobre el mantenimiento, sobre las refacciones, sobre las llantas, etcétera, y empezamos a crear todo ello, ¿no? Pero viene la parte administrativa que también es importante, y entonces, oye, pues si ya tienes la facturación, ¿por qué no controlas la parte contable, bancos y todo eso? Y entonces ahí es cuando ya a través del tiempo y de estarle metiendo módulos, llegas a crear un RP. O sea, tratar de hacer un RP de 0 a 100 en un solo intento es muy complicado. Uh-huh. Y quizás muy costoso. O sea, más que nada yo creo que es el crecimiento poco a poco hasta que lo llevas a RP. Lo mismo hicimos con el de la nube, ¿no? O sea, el de la nube que creamos, pues sabes que vamos a crear tráfico, facturación y cobranza, que es el corazón que necesita la empresa de transporte. Y eso es el que vamos a lanzar. Sabemos que tenemos mucho por hacer para poder llegar a un RP y poder que reemplace el que teníamos nosotros de escritorio. Entonces, poco a poco fuimos metiéndole módulos porque cliente nuevo que nos llegaba tratábamos de acomodarlo en el nuevo producto, en la nube. Pero lo difícil para vender un producto en la nube en aquel tiempo era una plática muy larga con el transportista de decirle, oye, bueno, tu información muestra... Sí. Lo que nos ayudó mucho,
fue algunas comparaciones que hacíamos. Por ejemplo, ok, tú tienes tu dinero, sí, en el banco, sí, y sabes cuánto tienes, claro, sí, pero ¿ya lo viste? No. Ah, bueno, es un número. Sí. Tú tienes un número. Ahora, imagínate tu correo. ¿Tienes un correo particular? Sí, ok. ¿Y es muy personal? Sí. Pues déjame decirte que no, porque para cuando tú mandas un correo pasó por N servidores del mundo y pasó por todos lados. Entonces fue así como que empezamos a hacer entender al transportista de que su información iba a estar en la nube, obviamente con protecciones tal cuales, que nos ayudó un poco lo que era la parte de la facturación electrónica. ¿Te acuerdas que había que ya empezar a timbrar y todo eso? Eso nos ayudó mucho también a hacer entender de que la información iba a viajar por la nube, iba a estar en otra parte y todo eso. Obviamente nosotros también aprendiendo mucho de todo ese concepto y metiendo todas las seguridades que tenían que haber, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues digo, ya todo está muy... Es una percepción, a ver, yo te lo digo abiertamente. Todo mundo tiene en sus negocios personal que tiene conocimiento de tarifas, de clientes, la lista de operadores. O sea, toda esa información la tiene tu propio equipo. Y tampoco es como que todos son los más fieles del mundo. Tengo un gran amigo que dice una cosa muy interesante. Dice, ya déjense de jaladas. Todos sabemos dónde cargan todo el mundo. Han rotulado los camiones. Yo sé dónde estás cargando tú porque veo los camiones en los andenes. O sea, no hay manera. O sea, es fácil. Eso es algo fácil. En ese sentido, yo siempre he pensado que en el transporte somos así como muy desconfiados, pero es una desconfianza normal. Yo creo que la tendrías en cualquier otro negocio, a menos de que se fuera muy despreocupado, ¿no? Pero es una información que a final de cuentas pues todo el mundo tiene acceso. Lo que tú no quieres, y yo creo que es lo que más importante se nos hace a todos los transportistas, es que un hacker llegue a los servidores de tu proveedor y se lleve la información, no la tuya, la de todos. O sea, ahí si a lo mejor dices, bueno, a lo mejor puede haber un comprometedor, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas ese es el tipo de seguridad o ciberseguridad a la que ya tenemos que estar todo el mundo atento, ¿no? Sí, yo tengo un concepto, o sea, al hacker no le vas a poder cerrar la puerta, pero sí le puedes poner trabas. Sí, es como un coche. Hay dos coches en la calle. Uno trae el famoso bastón, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y otro no. Se va a tomar el que no traiga. Sí. Entonces, a la medida que tú veas, o el hacker vea que es más complicado, se va a ir por el otro lado. Pues bajo ese concepto esto es lo mismo. Sin embargo, obviamente sí hay niveles de hackers también, ¿no? Pero en este caso, digo, y afortunadamente nunca hemos tenido, sí tenemos ataques y no te digo que diario, pero de repente nuestros servidores empiezan a alocar y donde empiezan a trabajar y a buscarle de cómo entrar a ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros a través del tiempo tenemos nuestros servidores con nuestros proveedores, que ese proveedor tiene su propia seguridad, o sea, ellos tienen su centro de datos y a su centro de datos pues no entra nadie, ¿no? Igual pueden entrar, pero de eso, o sea, ellos luchan porque nadie entre. Después estamos nosotros, con nuestras bases de datos, con todas nuestras seguridades también. Entonces, si ya le complica el del centro de datos, complica el acceso, ya tienes un obstáculo y luego tienes otro que es el nuestro. Nosotros, para que llegue alguien a nuestra información o el mismo usuario pueda acceder a su información, nosotros tenemos antepuesto un concepto que es un WAF. El WAF lo que hace es que filtra la información que va pasando por ahí. Si ve que esa información es extraña o no corresponde, inmediatamente empieza a cerrar, a bloquear. Entonces eso nos ayuda mucho porque esas alertas nosotros las empezamos a tener. Nosotros tenemos un área de monitoreo, como lo viste ahí, sí. Que está al pendiente de si un servidor empieza a subir su rendimiento,
Que alguien o está tratando de... algo está pasando, entonces inmediatamente hay que ver qué es lo que está sucediendo y entonces empiezas a actuar, a mover las cosas de un lado a otro y entonces ya evitas ese ataque. Digo, el ataque te puede ir de Rusia, de otras partes, pero finalmente tenemos nosotros esa herramienta que, que, que nos ayuda a evitar ese paso, ¿no? Oye, a ver, regresando al tema del business, tú empiezas a ver, ahora sí que es todo el software que empezaste a desarrollar como un árbol de Navidad a final de cuentas, pero empiezan a llegar esas esferitas que nacen cuando llega el cliente y te dice, oye, ya estaría bueno que tuvieras este producto o desarrolla esto. Tú desde hace mucho tiempo también te involucraste en el tema de la telemetría como tal. ¿Cómo nace eso? ¿Es una solicitud de algún cliente? ¿Nace sabes que nos vamos a quedar atrás si no empezamos a integrar sistemas? Yo creo que esto fue antes de que existieran las famosas APIs como tal. Ahora sí ya todo el mundo tiene APIs, se pluguea lo que sea, pero antes no existían. Entonces tú tenías que ver también cómo empezabas a meterle más valor a tu producto. ¿Cómo empezó esto de la telemetría? Nuestro producto, pues obviamente tiene mucho que ver con los tiempos de entrega y con la operación y todo eso. Te lo comento porque yo recuerdo, ya te vas a acordar, más o menos en el 99-2000, una compañía muy grande de localización que hoy por hoy ya no es tan grande, que es Omnitrax. Sí. Omnitrax era la reina, acuérdate, la famosa burbuja que se ponía arriba del camión, todo el rollo. Y fueron los primeros que yo empecé a ver que a través de un sistema de localización satelital, lo que era realmente un GPS, empezaban a generar algo de software y tenían módulos de llantas y de mantenimiento. Y ahí es donde como que empecé a ver que empezaron a integrar temas de telemetría con temas de software. Sí, pues precisamente el cliente ha hecho el producto, ha hecho GM. O sea, el software que nosotros tenemos, realmente nosotros empezamos y el cliente le ha ido poniendo y le sigue poniendo cosas, ¿no? Y una de las necesidades precisamente era eso, o sea, cómo lograr automatizar la operación. Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a aliarnos con una empresa que se dedique al rastreo satelital. Estuvimos un tiempo con ellos trabajando, sin embargo, cuando el servicio es local no tienes problemas, ¿no? El detalle es que nosotros estábamos a nivel nacional. Entonces, cuando un equipo requería un soporte o un apoyo en Mazatlán, pues quién va o no sé, quién lo arregla, ¿no? Quién lo revisa. Y además, si se caía, dependíamos de un tercero y eso nos causaba cierto problema, ¿no? Entonces decidimos hacer el propio. Entonces creamos esa línea de desarrollo especializada que ya sabíamos cómo funcionaba todo, entonces decidimos mejor hacerlo nosotros para nosotros tener el control y la responsabilidad de que si pasaba algo nosotros mismos poderlo levantar con toda la experiencia y todo lo que había que traíamos, ¿no? Entonces fue así como nació la parte del área de GPS, que también nosotros la desarrollamos y la integramos de tal manera en toda la operación que cualquier viaje que inicia se puede disparar solo el aviso hacia los contactos del cliente para decirle, el viaje ya inició, el viaje está en este punto, aquí va hasta que es entregado. O aquellos viajes que tú programas en la noche que tengan salidas automáticas, ¿no? Entonces, cuando logramos automatizar, y más que nada porque muchos de los clientes nuestros están en la parte fronteriza, el cruce fronterizo es muy importante por la rapidez que se tiene que hacer y la constancia con que se hacen, ¿no? Entonces, cuando logramos automatizar eso, ya teníamos una integración mucho mayor en el sistema, ¿no? Entonces empezamos a cubrir todo lo que era el cruce fronterizo, que era y es una especialidad que nosotros tenemos porque aquí nació. Logramos esa automatización, ese trabajo. Entonces, así fue como salió la parte de la telemetría que traemos, ¿no? Oye, a ver, pero es muy interesante porque de ahí también nacen otros productos. Algunos no son tanto variables dependientes o independientes. Recordaré el tema de la famosa NOM 044, que todos los transportistas pensamos que sí le iba a implementar, que íbamos a estar
sumamente preocupados por los tiempos de descanso de los operadores, etcétera, etcétera. En ese momento disparaste también otra línea de desarrollo, la que la verdad ha sido también un éxito es el tema del complemento carga-aporte, que ahí sí todo el mundo estaban como locos cuando viene. Yo recuerdo haber platicado contigo y decirte, se la pasan pateando el bote, no lo quieren aplicar y eso no le ayuda a nadie. Al transportista lo tienes angustiado. Al desarrollador lo tienes desarrollando algo que todavía te dicen y ni funciona. Para todos era complicado, pero vas haciendo líneas de desarrollo de negocios en base a lo que tú consideras que está en el mercado, a lo que viene. Algunas las vas a tener que guardar y yo sé que en el futuro funcionarán. Hay un ejemplo muy claro que yo les decía, que la tecnología no depende de la necesidad, sino que se tiene que dar una serie de factores para que se implemente y la gente la ocupe. Yo les platico el caso de... Yo recuerdo haber tenido esta tableta llamada Newton que tenía la Macintosh. La desarrolló Jobs antes de los 90 y tantos. Y antes de que existiera la BlackBerry y todas esas cosas, era una tableta chiquitita y tú hacías apuntes y todo. Y el mercado no la asimiló. No la acepta. Porque todavía era muy temprano. Y pasa mucho con los productos de tecnología, que los sacas al mercado y no estaba listo el mercado. No, el producto está perfecto, ya está listo, pero el mercado no lo demanda. Y luego ya de repente dices, después de un tiempo llega y cuaja. Es como una gelatina que tarda en cuajar. ¿Tú qué opinas de eso? Déjame decirte que das en un comentario muy acertado, ¿no? O sea, ha habido productos que lo hemos tenido que archivar, ¿no? Precisamente porque no alcanza a tener ese impacto que debe de tener, ¿no? Obviamente los cambios normales como los del SAT y todo eso, sí tenemos un área que siempre está pendiente, estamos trabajando y el transportista está tranquilo en esa parte porque nosotros siempre estamos tratando de estar a la vanguardia en todo eso, ¿no? Pero sí tenemos productos porque, por ejemplo, eso nos lo va pidiendo el mismo transportista, ¿no? O sea, oye, quiero la bitácora de conducción, pues ahí está. Oye, quiero controlar en mis patios qué entra y qué sale. Pues ahí está un modulito. Oye, pero quiero que mi cliente me solicite los viajes a través de una aplicación. Ahí está. No es fácil de implementar porque el cliente, el transportista no quiere andar alimentando cosas, nada. Te mando un correo y ya hazle como puedas, ¿no? Pero finalmente ahí está. Ellos ya van a poder ver esto, van a por esto otro. Entonces empiezan a salir subproductos que giran alrededor del sistema, ¿no? Ahora, módulos, ¿no? Oye, fíjate que yo tengo una línea de transporte personal. Bueno, pues ahí está el módulo para el transporte personal. Oye, fíjate que yo muevo paquetería. Oye, Sí, fue consolidado. Sí, claro. Fue donde yo te busqué con más fervor y te dije, necesito un sistema, un módulo de paquetería que funcione de acuerdo a la dinámica de la paquetería, porque no había nadie que lo pusiera. Entonces, todos esos módulos que van girando alrededor, ¿sí? Los vamos creando. Por ejemplo, oye, yo tengo una especialidad, yo me muevo en los puertos. También tengo ya tengo un módulo para ti, para los puertos. Entonces, y vamos creando una serie de módulos. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en algo enfocado hacia la parte fiscal, que también vamos a liberar. Estamos desarrollando algo logístico, que también ya lo vamos a sacar. Entonces, estamos cubriendo todas esas necesidades de las diferentes ramas que se van generando dentro del transporte. No, y acuérdate que el transporte para cada quien es diferente, o sea, no es plano y llano. Habrá quien maneje madrinas y te diga, yo necesito saber qué vehículos fueron dentro de la madrina, ¿no? Bueno, pues tienes que traducirlo a la madrina, no sé cómo les vas solucionando ese tipo de cosas. Platícame un poquito más a ver, yo voy a ser muy claro aquí en cámara y todo. Yo llevo muchos años de conocer a Julián y yo nunca me imaginé que su negocio fuera del tamaño de lo que es. No voy a spoilear, van a ver algunas fotografías y paneos de la visita, pero me decía, vete un día a Mexicali y platicamos todo. Total, el clima lo permitió para poder venir acá. Y estoy impresionado nada más en la cantidad de metros cuadrados y de colaboradores que tienes en una empresa de software, porque la mayoría de las personas pensarían que la gente que se dedica al software pues requiere ahí 5 computadoras y 5 tipos que sepan de código.
la cantidad de gente que he visto que trabaja en GM Transport, la cantidad de equipo, la cantidad de oficinas, obviamente, y es algo que también quiero sacar ahorita, el compromiso de tu empresa para esa autoevaluación, porque hoy tienes el certificado de Great Place to Work 25, que para los que no lo sepan, es una certificación que tú no trabajan tus colaboradores y ellos te evalúan para decir si tú estás en ese estándar o no. Puede ser que tú le quieras pagar a esta empresa para que te puedan poner el certificado y te dicen, no, te van a evaluar tus colaboradores. ¿Cómo fuiste armando una empresa como esta? O sea, ¿cuál fue el...? Yo sé que en el Inter también, pues, demandas laborales o gente que no estaba conforme, es prueba y error muchas veces, pero ¿cómo se ha encontrado tener ese ojo clínico para poder escoger a los colaboradores que pues sí te van a sumar y que también estén contentos en la organización? Pues yo creo que no es algo diferente a cómo lo han armado los transportistas, ¿no? O sea, es un trabajo día a día, es día a día estar solventando y tratando de encontrar cada una de las mejoras que puedes ir haciendo, o sea, siempre con la intención de que hacerlo mejor cada día, ¿no? O sea, el hecho de que los colaboradores te evalúen y te digan, ¿sabes qué? No me siento capacitado, o sea, necesito que me traigas más conocimiento, no me siento bien atendido, o necesito un doctor, o necesito... ellos te van evaluando y van evaluando a sus jefes también. O sea, evalúan la empresa, pero también van evaluando a cada uno de sus, de toda la estructura, ¿no? No es subordinado, sino a su jefe, a su superior. Entonces eso nos ayuda mucho a nosotros a poder trabajar sobre esos conceptos. Por ejemplo, si me dicen, oye, es que yo me siento un poco débil en esta parte, eso nos da la idea de decir, oye, tenemos que crear un grupo que entre a esas sesiones para que pueda aprender esto, o este tipo de cursos, o este tipo de apoyos, etcétera. O sea, el colaborador, hay de todo tipo. Hay el que viene a trabajar porque lo apapaches y ya. Y viene por la nómina. Y hay otro que viene por la nómina y se acabó. Hay otro que viene por una combinación. O sea, hay otro que viene a buscar a su familia prácticamente aquí y hace familia acá adentro, ¿no? Entonces, ha sido diario estar viendo esos conceptos y viendo cómo ir acomodando todo esto. ¿Cómo se crea todo esto? Pues se crea el día a día y se crea haciéndolo bien todos los días, trabajando fuertemente y estando muy cerca de ellos. Aquí todos me dicen Julián. Sí, te veo así, con nada de que ya llegó el jefe o entramos a las oficinas y nada de que, ay, ya llegó, no, es que no, como cualquier persona. Sí, hola. Es más, ¿quién dijo? Ahorita no los voy a pelar, estoy ocupado y supongo que van a ver. O sea, ¿es fácil conseguir buenos colaboradores en temas de software en Mexicali? No. Mexicali es una región complicada porque nuestro peor competencia en ese aspecto es la maquiladora. Okay. Conseguir un programador, vamos a suponer un buen programador que sale de egresado, y va y mete su solicitud a la maquila, prefiere irse de parte del tráfico de ahí de la maquila que venir con nosotros o a la competida, la cantidad de personas contra la demanda que hay después. Entonces tenemos que luchar mucho contra eso, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente la maquila es mucho más fácil que tenga unos mejores sueldos que nosotros. Son empresas muy grandes. Son empresas muy grandes y además pues ellos manejan toda la parte de los dólares, entonces sí se les facilita mucho. Y eso nos ha enseñado el por qué tú ves unas instalaciones de este tipo y por qué tenerles un comedor, tenerles un gimnasio para que ellos... a las 24 horas abierto para cada uno de ellos, nos ha enseñado a que hay que darles esa parte que la maquila de cierta manera se los ofrece para que ellos permanezcan un poco de más tiempo aquí. Okay. Y nos ha enseñado también el tiempo que ya no es como antes que contratabas a alguien y ese alguien
pasaba toda su vida y aquí se jubilaban, ¿no? No, es más dinámica. Hoy es muy dinámica, los chavos hoy realmente tratas de contratarlos para que te den lo más que se pueda en el corto tiempo que puedan estar. Obviamente siempre buscando esos garbancitos de a libra que de cierta manera Sí, esos diamantes en bruto que luego de repente ahí se quedan. Digo, de cuenta que estás hablando de operadores a veces, o sea, digo, quizás que la mayoría se van, pero buscas que uno se quede y que sea muy persistente. Pero la lucha es igual, o sea, nosotros luchamos para buscar programadores, porque dentro de la empresa, ¿qué te puedo decir? A lo mejor un 20% son programadores, el resto son... Sí, además ya las carreras se diversificaron. No, aquí trabajan contadores, trabajan administradores de empresa, traemos algunos licenciados en psicología, en cosas así. Dependiendo lo que requiera, la gente de mercadotecnia no programa, ¿verdad? Ingenieros electrónicos, como los viste, o sea, hay muchos perfiles que se requieren ya en esta empresa. O sea, ya la persona que, por ejemplo, entra a soporte no tiene que ser una persona que venga tecnológicamente. De hecho, ya no tiene que ser alguien que conozca de desarrollo. No, puede ser un contador, pues el contador trae el perfil de atender muy bien al cliente, al menos, y sobre todo, ahorita ya hasta los niños te mueven cualquier sistema, pues te mueven cualquier equipo, cualquier teléfono, cualquier cosa. Entonces, ahorita ya cualquier perfil puede laborar en una empresa como esta. Qué bueno que lo comentas, porque estamos empezando en 2025, porque este video lo van a ver durante muchos años. Y está el boom de la famosa inteligencia artificial. Y hay quienes, pues, han dicho, y creo que tienen cierto grado de razón, que también el mismo código se va a hacer a través de inteligencia artificial, pero va a requerir de las profesionales que le den esa certeza de que lo están haciendo bien. O sea, la inteligencia artificial tiene que estar bien vigilada. Esa es mi percepción. O sea, qué bueno que trabaja sola, pero también hay inconsistencias y todo el mundo las ha visto. Yo que estoy usando ya la inteligencia artificial para todo, veo unas inconsistencias bárbaras. Sí que hay que educarla, que hay que pulirla en el futuro. En ese sentido, ¿cómo ves estos negocios de tecnología, de software, de estrategias de negocios? Porque sí les vamos a tener que dar permiso a la inteligencia artificial a que entre, al contrario, va a ser un gran aliado. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu visión cuando empiezas a ver a este monstruo que viene, pero que también es un monstruo que no sabe, que hay que amarrarle algunas cuerdas para dejarlo así y decir, esto no lo muevas, todavía no puedes? ¿Cómo vas viendo que esto va creciendo? Porque eso ya también venía desde antes, ¿no? Bueno, es algo que no podemos decirle que no. Creo que es algo muy, muy beneficioso, la verdad. Que sí, hay que saber aprovecharla. O sea, no es ahí está y tómala, no. Creo que hay que empezarla a utilizar con toda la cautela que se requiera, ¿no? Entonces, te digo, nosotros ya iniciamos con ellos. Sin embargo, en la parte de desarrollo te ayuda mucho porque te crea código. Te crea código. Sin embargo, el código no puedes agarrarlo y ponerlo así como viene. O sea, creo que la parte de la ciberseguridad tiene mucho que ver en ese tema. El código que te crea son códigos genéricos que te hacen funcionar lo que tú quieres o te hacen lo que tú necesitas. Sin embargo, tiene ciertos huecos que pueden ser muy accesibles por los hackers, ¿no? Entonces no te puedes decir, el chavo me va a hacer un código de inteligencia con inteligencia artificial y va a ser rápido y lo voy a poner en la nube y ya. No, porque va con ciertos funcionalidades que pueden ser muy atractivas para los hackers. Entonces no es tan fácil. Hay que dedicarle tiempo, porque si vas a usar inteligencia artificial, tienes que tener un área que te pueda estar revisando muy bien toda esa parte para que no llegues y pongas tu código expuesto, ¿no? Oye, ya casi por último, siempre te lo he dicho, ¿a ti no te tiembla la mano para meterle lana a la mercadotecnia, a la publicidad? Me acabas de mostrar hace un momento que patrocinas a una taekwondoísta local, está Harry Dueñas en la Supercopa, no hay una expo a la que no vayas. Tú tienes una filosofía muy interesante de ir por todas, con la intención
de rescatar lo más que se pueda, porque pues, al final de cuentas son inversiones. Pero ¿cuál es tu idea en ese sentido de, pues, porque inviertes mucho en patrocinios, en eventos de estas características? Tú más que nadie conoce cuál es el rendimiento de cada una de tus inversiones. ¿Por qué no te tiembla la mano a la hora de sacar la chequera y invertirle al tema de promoción? Creo que, y tienes razón, no me tiembla la mano, me gusta esa parte porque me gusta estar cerca. Y la forma de estar cerca del transportista es a través de todo esto. O sea, un evento, por ejemplo, el de Harry Dueñas, que es el carrera de los tractocamiones. La Expo, me encanta lo de la Expo porque yo estoy presente ahí y porque conozco al cliente. Siempre hay algo nuevo en una Expo. Siempre hay algo nuevo, algo interesante. Escucho las quejas, te puedo decir, de un cliente. Oye, pero es que hablé y no me atendieron y todo eso, y ya sé que... ¿Y eso aquí en tu oficina nunca hubiera llegado? No llega, o sea, no palpo eso, o no lo palpamos si estamos acá en la oficina. Entonces, creo que nunca hemos ido a una expo pensando en que vamos a tener una recuperación, un retorno de inversión. Vamos más bien para decirle a todos, aquí estamos, seguimos luchando y aquí puedes venir y decirme y pedirme o hacer lo que quieras, acá estamos, ¿no? O sea, más que nada ese acercamiento, eso es lo que realmente es lo que obtenemos de retorno, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué tanta publicidad? Hoy estamos patrocinando parte de la serie del Caribe. Sí, tenemos ahí todo eso. Además eres anfitrión del evento. Sí, tenemos eso y lo hacemos porque queremos que nos sigan viendo, que nos seguimos moviendo. Uh-huh. Porque si no te ven, no te van a comprar. Estoy de acuerdo. Y siempre la filosofía que tenemos es, y les digo aquí a mis gente, o sea, cuando el transportista piense en un sistema, piensa en GM Transport. Uh-huh. O cuando pregunte, le digan, pues conozco uno que es GM Transport. Y la única forma que te conozcan, pues es diciendo y levantando la mano, aquí estoy, ¿no? O sea, vengan acá, ¿no? Creo que de esa manera se acercan y tenemos un buen producto con muchos años de experiencia. GM Transport ha sido un producto que ha ido creciendo, se ha ido acondicionando a las necesidades tanto fiscales como operativas y como requerimientos de del mismo transportista, ¿no? Ahorita en la parte del Power BI, donde poder traer información, o sea, ahorita la información es lo más importante que pueda haber. Y hablando de información, lo que tú decías, o sea, ¿cómo es que puedo estar tan seguro que esa información está ahí resguardada y yo tengo mis cuotas, mis tarifas, pues, y toda mi operación? Sí, pero para nosotros nomás la ponemos ahí, pero no tenemos tiempo de andar tratando de husmear y de ver. Que no. Porque con la infraestructura que tenemos, no entra más que una persona. Uh-huh. Y esa persona, obviamente, tiene todas las seguridades para poder entrar y mover. Y o la autoridad de poder decir, ¿sabes qué? Tú puedes entrar, tú no, o te pongo esto aquí, te pongo esto allá. Entonces, sí es muy seguro todo, y el valor de esa información, sí, se la estamos tratando de dar al transportista, ¿no? Que la pueda explotar y pueda conocer. O sea, aunque a veces tú dices, ¿sabes qué? Hoy acabo de crear un indicador que está formidable y se lo enseñas al transportista y dice, luego lo veo. Y pasa el tiempo y tenemos que agarrar ese indicador y lo ponemos ahí abajo. Y no es porque no tenga valor. Uh-huh. El transportista a veces no alcanza a ver o a percibir, o en ese momento no está interesado en verlo, ¿no? Entonces, es lo que te decía yo, que hay cosas que a veces tenemos que dejar ahí a un lado. Pero ahí las dejas guardadas para que luego salgan. Se quedan y luego las recuperamos, ¿no? Obviamente no falta alguien que dice, oye, ¿tendrás algo que esto? Sí, ahí está, mira. Uh-huh. Y lo hacemos, ¿no? Entonces, sí hay muchas horas de trabajo en desarrollo. Imagínate, horas.
kilómetros de código desarrollado en GM Transport. Rehacer una aplicación de este tamaño está... Yo qué te puedo decir, yo soy tu cliente y uso tu sistema, entonces con eso te puedo decir que la confianza sí la tienes. Yo te quiero felicitar por tener una visión, una idea de negocio que realmente le funciona al transportista. Y para los que nos están viendo, se los digo abiertamente, es una empresa que se siente esa capacidad humana, que está hecho por humanos, que son empresas establecidas, que lo que acabo de ver en metros cuadrados de personas que están en sus computadoras trabajando, me da a mí mucha tranquilidad, me da a mí mucha certeza de que mi información está bien, además de que tengo mucha confianza. Veo un equipo que también la prospecta, esa confianza la veo, y te felicito porque has hecho un excelente negocio y más te felicito por lo que venga, porque no están aquí sentados viendo a ver cómo se inscriben más transportistas, sino que están desarrollando lo que viene, lo que se puede manejar, y estoy seguro que en los próximos años nos vas a sorprender con muchísimas cosas. Te quiero agradecer por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast, en este nuevo formato que yo ya tenía muy preparado para tenerte a ti, que es con estas cámaras, aunque luego de repente no salen bien y las luces y esto y lo otro, pero la idea es que ustedes vean de primera mano desde sus pantallas al genio, al creador de un sistema que miles y miles de transportistas ocupan el día de hoy en México. Déjame agregarte algo. Fíjate que hace muchos años fui con unos transportistas a presentar mi sistema. Yo creo que el sistema tendría algunos 5 años de haber nacido. Y me dicen, oye, Julián, ¿qué pasa si tú no estás, no? Y eso me hizo pensar mucho, o sea, realmente esto tiene que ser empresa. Tiene que ser una empresa que perdure, que siga adelante, ¿no? Hoy en día, todos operamos aquí dentro de la empresa. Estamos hablando de más de 140 colaboradores dedicados única y exclusivamente al software para el transporte. Y sobre todo mi familia, mis hijos están metidos en esto. Que además es un negocio familiar. Que ya ahora todos están aquí, y eso de cierta manera ya me da a mí cierto descanso y cierta libertad de seguir creando. Y eso es lo que le da miedo a la gente que tengo aquí, que dice, me da miedo que se suba en un avión porque cuando se baja trae ideas. Una vez Julián y yo tuvimos la oportunidad de ir a unas expos en Alemania. No, esa vez fuimos a Barcelona, ¿verdad? Sí. Y le preguntaba, ¿qué onda? ¿Qué hacen? Es que de todos lados aprendo algo nuevo de cómo lo hacen. Y no nada más del evento, sino de la dinámica que ves en otros países. Por eso viajar ilustra, porque te das cuenta, hasta si vas en una carretera o estás en el transporte público, empiezas a ver cosas que dices, esto, empiezas a identificar cuestiones que te van a servir en tu negocio. Entonces siempre estás maquilando la nueva próxima idea. Y también cuando nos vimos en Alemania. También nos vimos en IAA y en Hannover, que ahí sí nos sorprendimos por la cantidad de monstruo, ¿no? Es una expo que te asusta desde el punto agradable, porque me acuerdo que te fui a tocar y te dije, mira, ven, te voy a enseñar una situación a Einride. ¿Qué es el Einride? Y te enseñé el camión y te dije, a ver, ¿por dónde se va a meter el conductor autónomo? No, por ningún lado. Es que ya los hacen sin habitáculos. O sea, ya son camiones que se manejan desde una computadora y que no se puede meter nadie ni a mover un volante si no funciona ni nada, porque no están diseñados para eso. Y ahí es donde te dices, caray, lo que estamos haciendo con este monstruo es increíble. Oye, pero fíjate que algo bien interesante en esas visitas que hicimos y que seguiremos haciendo. Bueno, tenemos oportunidad. Lo que más me gusta de esto es que no encontrábamos software para transporte. No, me acuerdo que me lo dijiste ahí me dijiste, oye, ¿dónde? Tú ya la peinaste, sí. ¿Dónde están las empresas que hacen software? No hay. No, seguramente existen, pero no traen esa dinámica como la que traemos nosotros acá, que traemos, estamos en todas las expo. Sorprendente que en la de Alemania no lo encontramos, y en la de España sí hubo uno ahí. Por ahí había un. Ajá. Pero sorprendente, o sea, creo
que nos hace pensar que tenemos la fortuna de tener un producto de este tamaño acá en México para poder operar. Y sobre todo porque la actividad del transporte en otros países es mucho más sencilla. Sí. Aquí es más complicada. Y hoy con la seguridad que tenemos es más difícil porque le vamos poniendo. Y déjame decirte que la parte de la facturación electrónica le ha venido a dar un diferenciador. México es muy fuerte en esa parte. Sí. Somos, Mucha tecnología. te piden tantas cosas que en otros países es mucho más sencillo. Entonces somos empresas que estamos a la vanguardia, o sea, y el país está a la vanguardia en algunas cosas de eso, ¿no? La parte tecnológica en cuestión de softwares, en cuestión de factura electrónica, creo que eso nos lleva por enfrente, ¿no? Por eso se van muchas empresas de desarrollo de software a países como Colombia, Perú, he visto en Perú mucho y todo, y lo implementan con una uña, porque pues, simple y sencillamente es más sencillo. Pero mira, te voy a ser sincero, el trabajo que hacen aquí en México es, digo, ustedes no están para saberlo, yo para contárselo, pero yo convivo con muchísimos transportistas que luego de repente ahí en la plática, ¿en quién traes tu TMS? Y casi la mayoría me dicen que me transporte te va muy bien porque hacen bien las cosas. Yo te quiero agradecer la oportunidad de que me recibas aquí en tu casa en Mexicali. No va a ser sí es la primera, pero no va a ser la última. Y te agradezco porque aprendí mucho de un proveedor, de un cliente y de un colaborador en muchos temas, porque también me ayudas mucho para desarrollar este medio. La verdad, todo el mundo sabe que me dedico al transporte, pero si no hubiera personas como tú, te lo juro que yo no hacía esto. Oye, Te agradezco mucho la oportunidad. Oh, Clemente, la verdad, muy agradecido que estés aquí. Y creo que escogiste una muy buena fecha, ¿no? O sea, vámonos a la Serie del Caribe al rato. Mañana es la final. A ver, Mañana cuando esté publicado este video, ya vamos a saber si México es campeón de la Serie del Caribe. Pero seguro tú que tienes sí. bueno, tú le puestas a cosas interesantes. Seguro que sí lo va a hacer, ¿eh? Te agradezco mucho. Bueno, si ustedes quieren saber un poco más de Julián Gaxiola, además de que lo pueden googlear sin ningún problema, GM Transport está en Google, tienes muchísima promoción en redes. Y pues los voy a invitar a todos ustedes a que conozcan el producto, a que conozcan la filosofía, que es muy importante. Si van a una expo, por favor, busquen a Julián, díganle, oye, yo te vi en el video, quiero que me platiques un poco más, porque es una persona que además de eso tiene una calidad humana muy, muy buena. Y te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar el día de hoy. Clemente, muchas gracias. Siempre, estimado. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes, ya saben. La mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.